2 Samuel es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento y, junto con 1 Samuel, narra el surgimiento y desarrollo de la monarquía en Israel. Ambos libros se encuentran en la Biblia hebrea dentro de los profetas anteriores, y en la Biblia cristiana forman parte de los libros históricos. 2 Samuel, en particular, se centra en el reinado del rey David, el monarca más importante de Israel, y relata tanto sus éxitos como sus fracasos. Estructura del libro. El libro de 2 Samuel se divide en varias secciones importantes que tratan diferentes aspectos del reinado de David. Consolidación del reinado de David, capítulos 1-8. Tras la muerte del rey Saúl, David, después de ser ungido como rey sobre Judá y más tarde sobre todo Israel, comienza a unificar y fortalecer el reino, estableciendo Jerusalén como su capital. David conquista ciudades vecinas y expande el territorio israelita. Los pecados de David y sus consecuencias, capítulos 9-20. En estos capítulos, se relata el famoso pecado de David con Betsabé, seguido del asesinato de Urías. Esto marca un punto de inflexión en la narrativa, ya que las consecuencias de este pecado afectan profundamente a su familia y a su reinado. A partir de este momento, surgen conflictos dentro de su familia, incluida la rebelión de su hijo Absalón. Historias adicionales y conclusiones, capítulos 21-24. Aquí se recopilan diversos eventos y reflexiones, como la narración de algunas guerras, la lista de los valientes de David y el censo ordenado por el rey, que trae consecuencias para el pueblo de Israel. Temas centrales. El papel de la justicia y la misericordia de Dios. Dios castiga los pecados, incluso los del propio rey David, lo que demuestra su compromiso con la justicia divina. El arrepentimiento y el perdón. David es recordado como alguien que, aunque pecó gravemente, también se arrepintió profundamente. Este aspecto ha sido motivo de reflexión teológica en la tradición judeocristiana. La lealtad y el liderazgo. La historia de David también explora lo que significa ser un líder fiel a Dios. David enfrenta desafíos de lealtad, tanto en sus relaciones personales como en su liderazgo del pueblo de Israel. La promesa del Mesías. En 2 Samuel 7, Dios hace una promesa a David de que su trono será establecido para siempre, lo cual se interpreta en la tradición cristiana como una profecía del Mesías. Importancia en la Biblia. 2 Samuel es un libro clave para entender la historia de Israel y su relación con Dios. Es fundamental para comprender la importancia de la casa de David en la línea de descendencia del Mesías en la tradición cristiana. David, aunque no es perfecto, representa un ideal de arrepentimiento y devoción a Dios, lo que hace que este libro sea una referencia importante para estudios bíblicos, teológicos y literarios. Claro, 2 Samuel es un libro que ofrece un relato complejo y profundo de la vida de David, presentándolo no solo como un gran rey y héroe, sino también como una figura humana con debilidades y conflictos internos. A través de las narraciones, los autores reflejan una gran riqueza teológica y literaria que ofrece varias perspectivas sobre temas como el poder, la moralidad y la relación de Israel con Dios. Desarrollo de personajes y relaciones. A diferencia de muchos relatos históricos, 2 Samuel profundiza considerablemente en las motivaciones y luchas personales de los personajes. Este desarrollo ayuda a entender la narrativa como una exploración de las luchas humanas con el pecado, la ambición y la lealtad. Por ejemplo, David y su familia. David tiene una relación complicada con sus hijos, especialmente con Absalón y Amnón. La historia de Absalón es especialmente trágica. Al rebelarse contra su padre, Absalón muestra cómo las tensiones familiares pueden escalar en conflictos políticos. David y Jonatán. Aunque Jonatán muere al final de 1 Samuel, su amistad y el pacto entre él y David tienen un impacto duradero en las decisiones de David. En 2 Samuel, su fidelidad a esa amistad se ve cuando David acoge a Mefiboset, hijo de Jonatán, mostrándole misericordia a pesar de las posibles amenazas políticas. Elementos literarios y simbólicos. Los autores de 2 Samuel usan símbolos y recursos literarios para comunicar la historia de Israel de una manera profunda. Jerusalén como símbolo. La decisión de David de hacer de Jerusalén la capital y trasladar el arca del pacto allí tiene un peso simbólico importante.
Al hacerlo, convierte a Jerusalén en el centro espiritual y político de Israel, que más adelante se convierte en el lugar sagrado para las tres grandes religiones monoteístas. La danza de David ante el arca, cuando David danza sin inhibiciones ante el arca del pacto en 2 Samuel 6, demuestra su devoción a Dios de una manera pura y sincera, desafiando las normas de dignidad real y mostrando una entrega completa. Profecía y linaje mesiánico. El capítulo 7 de 2 Samuel, conocido como la promesa davídica, es fundamental. En este pasaje, el profeta Natán entrega a David la promesa de que su casa y reino permanecerán para siempre. Esta promesa se interpreta como la base de la línea davídica que conduce al Mesías y es vista en el cristianismo como la profecía del advenimiento de Jesús. Reflexiones éticas y el papel de los profetas. El libro de 2 Samuel también subraya la importancia de los profetas como intermediarios entre Dios y los reyes, actuando como críticos morales del poder. Natán, en particular, es un personaje clave. Tras el pecado de David con Betsabé, Natán confronta al rey con una parábola que expone la gravedad de su pecado sin confrontarlo de manera directa. Esta historia marca un momento en el que la monarquía es recordada de su responsabilidad y sometimiento a la ley divina, mostrando que ningún líder está por encima de Dios. Impacto de la narrativa en la tradición posterior. 2 Samuel ha tenido una influencia significativa en la literatura, la política y la ética en Occidente. Los episodios de la vida de David han inspirado obras literarias y artísticas que exploran la naturaleza humana, el poder y el arrepentimiento. También es clave en la ética judeocristiana, en la que la historia de David y su arrepentimiento se considera un ejemplo de la posibilidad de redención frente a los pecados.